Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de este podcast llamado Mentalidad 365. El día de hoy vamos a hablar sobre los 3 cerebros y cómo esto puede ayudarnos a cambiar nuestra realidad. Hoy estoy con la ruana, una prenda típica de algunos departamentos de Colombia, pero sé que también la utilizan en otros países de Latinoamérica, como Perú. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia y hoy quiero que prestes mucha atención a esto que te voy a compartir. Llevo ya varios años escuchando este tipo de conceptos, como los conceptos de los 3 tipos de cerebro, de la neurociencia y todo este tipo de cosas, y lo he escuchado de muchos autores, pero esta vez estoy estudiando al doctor Joe Dispenza. Entonces, él habla de estos 3 cerebros. Y esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a combatir cosas como el estrés, como la depresión, como la ansiedad. Recuerda que esto no es un podcast de un profesional hablándote de este tipo de comportamientos, así que si tienes este tipo de, de pensamientos, de situaciones, está bueno que busques un profesional, ¿vale? Este puede ser un buen punto de partida para que veas, te vuelvas consciente o de pronto se te abran otros panoramas y te des cuenta que no es tan grave o que es grave, pero que lo puedes manejar, que es más común, que no eres el único que le está pasando. ¿Ok? Entonces empecemos. Voy a hablarte de los 3 cerebros y luego un poco de cómo combatir el estrés y cómo crear ese futuro que tú quieres crear y que yo también quiero crear. Recuerda que esto se basa en cosas que estoy estudiando y aprendiendo para aplicarlas primero en mí y las quiero compartir contigo. Entonces existen 3 tipos de cerebros. Uno de esos 3 cerebros, aquí tengo mi agenda con las noticas, se llama el cerebro neocórtex. El cerebro neocórtex es el encargado de la mente consciente. ¿Listo? Es el más evolucionado y las especies que más lo tienen evolucionado son los seres humanos y los delfines. Eso se encuentra en el lóbulo frontal, aquí en la frente, o bueno, en la parte frontal, en el lóbulo, no es aquí en la frente, sino en la parte frontal, lóbulo frontal se llama esa parte, y el 40%, el ser humano tiene un 40% más desarrollado, ¿listo? Este es el que se encarga de la función ejecutiva, es decir, el que manda como tal las órdenes, porque es el cerebro consciente. Esto nos diferencia del resto de especies y algunas de las características primordiales de esto es que es el encargado de inventar, de especular, de crear y de este tipo de acciones. Por eso es que nos diferenciamos. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, porque una de las funciones de ese cerebro neocórtex es inventar, especular, crear, imaginar. Cada vez que aprendemos algo nuevo, creamos conexiones en nuestro cerebro neocórtex. ¿Okay? Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, creamos nuevas conexiones en nuestro cerebro neocórtex. Por eso es muy importante siempre estar abierto a aprender nuevas cosas y dedicarles tiempo. ¿Listo? Con 1 hora que tú le dediques concentrado a aprender algo, se van a duplicar las conexiones que estás creando en tu cerebro. ¿Vale? Entonces es muy importante siempre estar abierto a crear nuevas experiencias, a vivir nuevas experiencias y a aprender nuevas cosas, a aprender un instrumento sobre un tema, a leer libros, a hablar con personas que también nos pueden enriquecer o a escuchar este podcast, ¿cierto? Ok, entonces lo primero es el cerebro neocórtex, mente consciente, y es el encargado de básicamente crear, inventar, pero también algunas cosas no tan buenas como especular, que a veces no puede ser, a veces no es tan bueno, no pensar o imaginar otras cosas. Está el segundo cerebro que se llama el cerebro límbico. Si el primer cerebro neocórtex es el encargado de la mente consciente, el cerebro límbico es el cerebro emocional. Y ese cerebro emocional es donde está también el subconsciente. ¿Listo? Es donde está el subconsciente. El subconsciente, eso tengo que saberlo más, si está en este o en el tercer cerebro. Pero bueno, sigamos aquí, vamos ahondando. Recuerda que yo estoy aprendiendo junto contigo y estas notas son las que tomo y esto me sirve un poquito para repasar. Lo leo yo antes del podcast, pero voy así leyendo y también se me van saliendo nuevas ideas. Entonces, cuando en ese cerebro emocional tú te sientes libre, cuando te sientes ilimitado, cuando te sientes expandido, por decirlo de alguna manera, es porque tú estás juntando el conocimiento y la experiencia. Cuando tú juntas el conocimiento y la experiencia es cuando tú creas lo que llaman tu futuro genético, es cuando lo cambias. ¿Te acuerdas que hablamos
en el podcast 2 que la genética no determinaba tu futuro, ¿ok? Pues la genética, tú puedes cambiar ese futuro genético a partir de unir o de crear esas nuevas experiencias. Entonces, cuando tú generas conocimiento que se genera en la mente y nuevas experiencias que se generan en el cuerpo, tú estás empezando a ser libre, y así es como empieza a cambiar tu futuro genético. Yo te estoy dando acá una pincelada muy rápida, espero poder llegar al punto donde quiero llegar con este podcast, y te invito a que estudies y a que investigues más sobre este tema porque es muy apasionante. ¿Listo? Entonces el sistema límbico es también el sistema nervioso autónomo. Esa es la parte que nos da vida. Cuando se fabrica ese líquido límbico, se fabrica a partir de una experiencia, es cuando yo estoy creando. O sea, si yo tengo una experiencia, creo un nuevo sistema límbico, un nuevo líquido límbico. Y ese líquido límbico tiene algunas funciones y básicamente esos comportamientos son los que determinan que yo esté vivo. Cuando yo estoy creando es porque estoy vivo. Si ya no estoy creando, estoy muerto. Si tú quieres seguir viviendo y si quieres tener vitalidad, tienes que asegurarte de crear nuevas experiencias donde se va a crear ese líquido límbico. ¿Listo? El líquido límbico acostumbramos a crearlo desde una emoción particular. Eso es una costumbre que nosotros tenemos. Cuando lo creamos a partir de una emoción particular, lo hago dependiente a esa emoción. ¿A qué va esto? Cuando yo empiezo a pensar en algo triste, en algo que me estresa, en algo que me deprime, y yo empiezo a pensar, estoy creando cosas, estoy creando situaciones, estoy creando escenarios. Entonces se crea, porque el líquido límbico se crea cuando lo ato a una emoción. Ahí creo cosas, pero también creo el líquido límbico, ¿cierto? Así es como lo entiendo. Entonces, cuando tú lo atas a esa emoción de estrés, a esa emoción de tristeza, entonces tú lo estás haciendo dependiente, y lo que le estás diciendo a tu cabeza es que solo cuando tenga esa emoción puede crear líquido límbico que te hace estar vivo, ¿ok? Pero es una emoción que ya sabemos que nos trae algunos químicos y genera unos químicos negativos en nuestra vida. Aún tengo un poco de tos. ¿Ok? Lo bueno de que sepamos que esa emoción en particular la estamos haciendo dependiente, ese líquido límbico lo estamos haciendo dependiente de cierta emoción que no siempre es positiva. Lo bueno es que nosotros podemos cambiar ese líquido límbico que se produzca distinto, creándolo desde otra experiencia o desde otra fuente. ¿Ok? Yo puedo hacer desde imaginarme otro tipo de experiencia. Entonces, como lo creo todo en la cabeza yo puedo hacer que mi cabeza cree otro escenario, que mi cabeza cree otro tipo de futuro, que se imagine otro tipo de futuro. Si yo no estoy pensando, creando mi futuro, entonces yo estoy viendo en el pasado. ¿Por qué estoy viendo en el pasado? Porque estoy viendo con la reacción de una emoción que es causada por algo del pasado. Las emociones al fin y al cabo son creadas por nuestro entorno. Entonces, si yo tuve son creadas por el pasado, por nuestro entorno, pero por el pasado. Por ejemplo, ¿cómo sé que es tristeza? Porque ya viví en la tristeza. Entonces, si yo sigo anclado a esa situación que creé o a ese acontecimiento que pasó en mi vida, entonces ese sentimiento de tristeza es el que viene y por lo tanto estoy viviendo en el pasado. Bueno, eso lo vamos a ver. Yo creo que en el día de mañana vamos a andar un poco más allá. Entonces estábamos en el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y podemos crear ese líquido límbico creando o produciéndolo desde otra experiencia o desde otra fuente, ¿vale? Mi cuerpo se programa y lo hace. Esto es otro tema. Esto es lo que pasa en el cerebro límbico y eso es lo que le da el paso también al tercer cerebro. Mi cuerpo, esa experiencia o fuente que yo estoy creando, que ahora no sea, cuando les dije que había creado una emoción negativa, ¿cierto? Entonces esa emoción negativa yo la estoy creando y estoy haciendo que se cree mi líquido límbico. Pero cuando yo logro educar a mi mente para que cree el líquido límbico desde otras emociones, experiencias positivas, la que yo determine como la felicidad, como una experiencia con mi familia, con mis seres amados, entonces lo que yo estoy haciendo es haciendo que mi subconsciente se entrene de tal manera que se haga dependiente del líquido límbico, pero de emociones positivas y no de emociones negativas. Ahí es donde entra el subconsciente. ¿Listo?
mi cuerpo se programa y lo hace en automático, y ahí es donde se crean los hábitos. Ya vamos a mirar eso donde está. Eso lo hace sin consultarlo a mi mente. Cuando lo hace sin consultar a mi mente. Ahí entramos al tercer cerebro. Esto que está pasando de que actúa en automático es lo que ya está pasando como tal en el tercer cerebro. Y este tercer cerebro se llama el cerebelo. Esto es el que crea recuerdos implícitos o no declaratorios. Recuerdos implícitos o no declaratorios. Donde has hecho algo tantas veces que el consciente ya no piensa en ello, es quien soy. Cuando has hecho algo tantas veces que el consciente ya no piensa en ello, es quien eres. Es quien soy, es quien eres. ¿Ok? Eso es lo que es el subconsciente. Entonces, tengo que aprender a hackear muy bien el cerebro, generando nuevas experiencias y entrenando mi mente para que haga esas cosas de tal manera y tantas veces conscientemente hasta que ya lo haga inconsciente. Como por ejemplo que, imagínate que tú tienes un pensamiento de tristeza o de estrés o de depresión o de ansiedad, o te causa ansiedad del futuro financiero o cualquiera de estas cosas, y tú empiezas a entrenar a tu cabeza, que es algo que yo estoy practicando ahora. Cuando me viene un pensamiento de ansiedad, lo que hago es agradecer. Recuerda que donde está la gratitud y donde está el amor, no hay espacio para la depresión o para el estrés. Entonces, cuando siento un pensamiento de ansiedad o de depresión, empiezo a agradecer, y sé que es un proceso, no sé cuánto tiempo me vaya a tardar, pero sé que estoy entrenando mi cabeza para que cada vez que venga un pensamiento de ese tipo, yo pueda hacer un switch rápido en mi cabeza y anclar esa emoción, reemplazarla con nuevas emociones. Y lo que voy a hacer es que voy a entrenar tanto a mi cabeza conscientemente, que en un futuro espero que inconscientemente, cuando se produzcan esas emociones, yo pueda hacer así, inconscientemente mi cerebro ya sepa que es un mecanismo de respuesta y que ya tiene que actuar distinto. Okay, eso es muy importante, eso es lo que tú tienes que hacer. Todas estas emociones negativas que tienes que empezar a reemplazarlas con emociones positivas y empezar a sobreponerla. ¿Te acuerdas que hablamos algo de la epigenética, sobre la genética? Bueno, entonces como sobreponer esos pensamientos. Yo no sé si estoy confundiendo acá algunos términos, pero quiero que tengas como claro el ideal. Recuerda que el ideal no es hacernos científicos, pero sí entender cómo funciona y cómo hackearlo, ¿vale? Entonces, viene lo de las nuevas experiencias, la neurogénesis o la neurogénesis, es neuronas, génesis, creación o nacimiento. La neurogénesis se crean, o sea, las nuevas neuronas se crean a partir de nuevas experiencias. Todo está en las nuevas experiencias. Pero Jeff, yo no tengo tiempo para ponerme a vivir cosas todo el tiempo, y pueda que sí o pueda que simplemente sea una excusa, pero quiero que sepas que las nuevas experiencias se crean es en la cabeza. Eso lo habla el libro El Poder de la Mente Subconsciente. En la cabeza puedes crear e imaginar nuevas experiencias. Incluso tal vez esto lo haremos en otro video, pero hicieron un estudio donde había personas que ponían a ver clases de piano durante 1 hora o 2 horas, algo así, todos los días, solo ver, aprendiendo a tocar piano, y después de cierto tiempo esas personas las pusieron a tocar piano y tocaban piano, porque su mente no distinguía entre la realidad y la imaginación. Entonces es lo que tenemos que crear. Podemos crear nuevas experiencias aquí en nuestra cabeza, mientras podemos también vivirlas, pero es importante que entrenemos y ejercitemos la mente, ¿ok? Entonces, si tú tienes los mismos pensamientos todos los días, es decir, si tú piensas, entonces tú actúas, y si actúas, sientes igual. Todo permanece igual. Si tú sigues pensando lo mismo, si tú vas a seguir actuando igual y vas a seguir sintiendo igual. ¿Listo? Si tú sigues pensando lo mismo, vas a seguir actuando igual y vas a seguir sintiendo igual. Todo eso va a permanecer igual. Pero si lo cambias, si tú cambias los pensamientos, todo a tu alrededor va a cambiar. Porque el pensamiento es la raíz, es donde comienza tu vida. La vida no comienza en lo que te pasa, es en lo que pasa aquí adentro, no en lo que nos ocurre afuera. ¿Vale? Entonces, si tú vives con estrés, vas a actuar con estrés, y tu sistema nervioso primitivo, que es donde se genera el estrés, es el que te genera como esa fricción y esa fricción. El sistema nervioso primitivo es el sistema de la lucha y la supervivencia, es el sistema primitivo de cuando nos teníamos que agarrar con un mamut por sobrevivir. Entonces, lo que está mal, ese sistema es bueno, pero cuando es en cuestiones de vida o muerte. Lo que ha hecho la actualidad es que vivimos con estrés y vivimos siempre en lucha y en supervivencia por todo lo que nos pasa en el día a día, y es algo que tenemos que entrenar. ¿Listo? Eso, hay aquí muchos temas más, pero no quiero alargar mucho más este video, sino quiero dejar algo para el próximo.
Lo que quiero que sepas es que cuando tú manejas esos 3 cerebros y cuando tú entiendes la función de cada uno de esos 3 cerebros, en especial entiendes no necesariamente saber de qué se trata cada uno. Lo que debes llevarte de este podcast es que hay algo que ocurre en tu cerebro, en tu mente consciente y en tu mente subconsciente. Y lo que tienes que entrenar es tu mente consciente para que tu mente, tantas veces hasta que tu mente lo haga de manera subconsciente. Y en el momento que lo haces de manera subconsciente, tú tienes una mente que puede generar una nueva realidad. Recuerda, si sigues pensando igual, vas a seguir actuando igual y cuando actúas vas a seguir sintiendo igual y los resultados van a ser lo mismo. Si tú quieres cambiar, todo va en la mente. Es lo que estoy aprendiendo ahora, cómo generar nuevos pensamientos, cómo entrenar mi mente para nuevos pensamientos y es lo que tú deberías hacer, entrenar tu mente para nuevos pensamientos, ¿ok? Entonces, pues eso era lo que quería compartirte el día de hoy, los 3 cerebros, el neocórtex, que es la mente consciente, el límbico, que es la parte emocional, y el cerebro, que es la parte inconsciente. Como todos tenemos ese cerebro inconsciente, tenemos que empezar a hackearlo para vivir una vida más tranquila. Espero que este podcast, que ha sido un poco técnico, no te haya dejado abrumado como me dejó a mí, que lo puedas escuchar varias veces, pero si te interesa realmente este tema, ve y buscas en YouTube, busca en algunas clases, en algunas plataformas para que puedas aprender y hackear tu cerebro. Lo que estás viviendo lo puedes cambiar y lo que vas a vivir y como quieres vivir lo puedes provocar. Mientras estemos vivos es porque Dios nos ha dado la oportunidad de un día nuevo, una creación nueva y generar nuestro futuro. Soy el Jeff, te invito a que te hagas una historia en redes sociales y compartas si aprendiste algo de acá y me etiquetes en @soyeljeff o Jeff Maestría Digital. Un saludo y nos vemos a la próxima.